Bueno, yo voy a abrir el archivo que estábamos viendo en la última clase. Lo que nos faltaba por llenar, ya habíamos visto hasta tabiques, eran los vidrios y todo lo que eran conexiones aire-aire, que son las ventanillas y las aberturas. ¿Sí? Son bastante sencillas, no va a haber mayor problema, y ahí vamos a hacer el cálculo y les voy a enseñar a mirar los resultados. Bueno, entonces, continuamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto cómo llenábamos paredes y tabiques, ¿sí? Y habíamos visto que una cosa importante era el tema de cuánta radiación recibían esas paredes, que se describía con el área asoleada, ¿sí? Que nosotros podíamos regularla aquí. Si el área soleada es exterior, entonces podíamos poner o bien toda el área de la pared o del tabique, o bien un porcentaje de acuerdo al sombreado que tuviera esa superficie. Si estábamos trabajando en el interior del edificio, íbamos a asignar toda la radiación que entrara por las áreas vidriadas a los pisos. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, Sí. en este caso, la pared 8 era un piso, ¿sí? Me doy cuenta rápidamente porque uno de los dos coeficientes convectivos radiativos lo puse bajito, 0.01, ¿sí? Este era del lado exterior. Y del lado interior, que es del lado que da el living, es de donde el piso va a recibir la radiación solar que ingresa por la ventana, ¿sí? Y entonces ahí le tenía que poner el área en metros cuadrados que tuviera la ventana que estoy considerando, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, tengo que definir la ventana, porque los vidrios o los vidriados tienen una doble función. Por un lado, dejan atravesar la radiación solar que incide en el piso, pero por otro lado, también son elementos de conexión que transmiten calor por conducción. Ustedes saben que los vidrios son elementos por los cuales se pierde o se gana, se pierde mucho calor en invierno y se gana mucho calor en verano por conducción. Entonces, eso también hay que definirlo. Para eso, nos vamos aquí a donde dice vidriados, que en realidad el nombre es vidriados, pero podría ser cualquier tipo de material transparente que deje pasar la radiación. Podría ser un policarbonato o un plástico, ¿sí? Que yo le puedo definir las propiedades. Entonces, por ejemplo, en nuestra casita nosotros teníamos dos ventanas, que son las que están aquí, la ventana 1 y la ventana 2. Como siempre, para cada elemento, para cada ventana, o para cada vidriado, para ser más específica, le tenemos que decir qué conecta, o sea, en qué zona térmica se encuentra. En este caso, por ejemplo, el vidriado 1 conecta el exterior con el dormitorio, o sea, es el vidrio que está, la ventana que está hacia el oeste, en el dormitorio, y le damos como datos el área, la pendiente, que como es un vidriado vertical es 90 grados, el azimut, recuerden que era 0 al sur, 90 al este, 180 al norte y 270 al oeste, así que este es un vidriado al oeste. Y después le tenemos que decir cuántos vidrios tiene. Normalmente ustedes pueden elegir uno o dos, ¿sí? Que son los habituales, digamos, en las construcciones. Y después hay que darle los valores de la transmitancia térmica o el coeficiente de pérdida U, que es un valor que dan los fabricantes, ¿sí? Normalmente, cuando el vidrio es un vidrio simple, suele ser 5.8, 5.79, 5.82, está en ese rango, ¿sí? Si llegara a ser un vidrio doble, va a estar más o menos en los 3,4 para que se den una idea, ¿sí? Y esta es la cantidad de calor que pierde el vidriado en vatios por metro cuadrado y por grado de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Esa es la definición del coeficiente de pérdida. Está dividido en dos partes el coeficiente de pérdida U, porque una cosa es si yo tengo el vidrio solo, y otra cosa es si tengo el vidrio con postigo y ese postigo se cierra durante la noche, por ejemplo. Entonces, para simular esos casos, está dividido. Entonces, si la ventana tuviera un postigo, se le puede poner un coeficiente más bajo que indicaría que durante la noche se cerró el postigo y la pérdida de calor es menor. ¿Sí? Acá está puesto 2,79 como orientativo. Si la ventana no tuviera postigo, directamente pongo acá el mismo valor que tengo
durante el día, ¿sí? Entonces ahí le digo que durante todo el día las pérdidas tienen el mismo coeficiente. Bueno, y después hay que decirle esta ventana, toda la radiación que entra por esta ventana, ¿a quién se la estoy asignando yo? Puedo elegir cualquiera de las paredes, digamos, están todas las paredes que yo definí y los dos lados, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos de esta pared que la que a nosotros nos interesa con este vidriado es la pared del dormitorio, ¿no? Que tiene el lado 2. Entonces, la pared del dormitorio, que es el piso, es la pared número 4. Por eso acá, en vidriado, dice pared 4, ¿sí? Si yo miro en pared masiva, es pared 4 y el lado 2 es el lado que da el dormitorio. Bueno, entonces, aquí yo le estoy asignando la pared que recibe radiación, ¿sí? Si yo me equivoco acá, lo que va a pasar y eligiera otra cosa, por ejemplo, eligiera la pared 5, lo que estoy diciendo es que toda la radiación que entra por ese vidrio se le va a asignar a la pared 5, que puede quedar en cualquier otra parte del edificio. O sea, yo me tengo que fijar de no equivocarme cuando elijo acá a quién le estoy asignando la radiación, ¿sí? Bueno, y después hay que definir el material. Acá está, digamos, hay dos maneras de definir el material. Normalmente nosotros utilizamos el que me permite elegir acá entre estos materiales, vidrio común, policarbonato, polimetilmetacrilato, que es un plástico, ¿sí? Normalmente siempre que ustedes pongan un nuevo vidriado, por ejemplo ahí, ya va a quedar elegido acá vidrio común, ¿sí? Pero si ustedes lo quisieran cambiar, lo hacen desde aquí. Si tuvieran un material especial con condiciones o con índices de refracción o con coeficientes que son distintos y tienen los datos de esos coeficientes, los pueden variar aquí si ustedes quisieran. Lo mismo si tuvieran un plástico, por ejemplo, y quisieran, en vez de usar esta manera de ingresar los datos, decirle, no, yo quiero ingresar solamente la transmitancia, ¿sí? Entonces pueden seleccionar acá algunos materiales. Esto es un resabio de unos materiales, unos policarbonatos especiales que se vendían hace un tiempo, yo no sé si se siguen encontrando en la Argentina, que eran policarbonatos especiales que permitían modificar el ángulo con que se transmitía la radiación de acuerdo, digamos, a la hora del día. Eran materiales especiales. Por eso estaban puestos acá de manera especial. Pero como nosotros siempre vamos a utilizar vidrio, directamente nos venimos con la opción de la derecha y lo elegimos ahí al vidrio común, ¿sí? Bueno, yo voy a eliminar este vidriado porque... o lo dejemos así para mostrarles ahora cuando hagamos el cálculo qué pasaría si yo dejo una ventana en blanco, ¿sí? Y me olvidé de rellenarla o está equivocado, digamos. Entonces, ¿cómo me lo va a avisar el programa? Yo lo voy a guardar con ese error y listo. Bueno, ¿se entiende lo de los vidrios? ¿Podemos pasar a las aberturas? Sí, perdona, Silvana, ahí también te da horarios de apertura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo a la izquierda. Ah, sí, 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 sí. Eso es lo que antes vos comentabas del postigo. ¿A qué hora querés cerrar los postigos y a qué hora lo querés abrir? Desde las 0 hasta las Claro, 24. Ahí vos lo elegís, uno elige ¿sí? eso. Se supone que cuando vos elegís el horario, lo haces para todos los postigos, ¿no? O sea, no hay discriminación por postigo. O sea, todas las Ujú. ventanas tienen postigo, ninguna ventana tiene postigo, ¿sí? Ah, Bueno, entonces, eso es o todas con postigo o todas sin postigo. exactamente, no está la posibilidad de hacer uno por uno. ¿Mm? Bueno, entonces pasemos a lo que son las conexiones aire-aire, que yo les decía que eran los vanos que hay de conexión entre zonas térmicas, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, un vano no sé, que uniera dos zonas, o bien podría ser una puerta que está permanentemente abierta, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, una puerta de una cocina que en general no se cierra, la madera que queda siempre abierta y entonces produce un movimiento de aire entre las dos zonas que conecta.
¿sí? Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, había una única puerta que estábamos considerando entre el living y el dormitorio, ¿sí? Entonces, para los vanos simplemente se le informa cuáles son las zonas que conecta, cuál es el alto, el ancho, ¿sí? De esa abertura, y este coeficiente de descarga es un coeficiente que va entre 0 y 1 y me permite decirle cuánto de abierta está la hoja de la puerta, ¿sí? Normalmente más que 0.6 es como que el máximo fuera 0.6, ¿sí? Con la puerta completamente abierta, y de ahí, por ejemplo, si yo la tuviera medio abierta, podría poner un 0.3 o un 0.2, ¿sí? Esto me regula la conexión aire-aire. El que esté interesado después puede ir y mirar en el manual cómo se hace, digamos, o si quiere ver las ecuaciones de cómo se hace el cálculo de la transferencia de calor, ahí están explicadas. Pero para simplificarlo, digamos, mientras más alta y más ancha es la puerta, mayor es la transferencia. Y la transferencia de calor en este caso es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que por la parte de arriba de la puerta o del vano entra el aire caliente y por la parte de abajo sale el aire frío. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo tuviera el living conectado con el dormitorio y el dormitorio estuviera muy caliente, el programa va haciendo los cálculos y en el momento en que el dormitorio está más caliente que el living, entonces transfiere parte de ese aire caliente desde el dormitorio hacia el living y entra un poco de aire frío desde el living hacia el dormitorio por la parte inferior, ¿sí? Eso lo va haciendo automáticamente el programa a medida que va calculando las temperaturas. Entonces, en algunos momentos del día el calor puede ir de una zona a otra y en otros momentos del día puede cambiar de dirección, ¿sí? Eso se hace automático. Y después también pueden definir un horario de uso para la apertura en el caso de que fuera una puerta con hoja, por ejemplo, un dormitorio que se cierra se podría cerrar la puerta de noche, entonces uno podría elegir aquí las horas para mantener cerrada la puerta y entonces el programa solito se encarga de calcular cuándo hay transferencia de calor entre el aire-aire y cuándo está cerrada esa transferencia. ¿Sí? Bueno, eso es simplemente para las puertas. Hay otro tipo de conexión que yo se las menciono brevemente, pero para que sepan que existe, que es cuando el calor se transfiere de una zona a otra, pero de manera unidireccional. O sea, no hay manera de que el frío entre por la parte de abajo, ¿sí? de la abertura. Eso se llaman ventanillas y es el caso de los muros trombe. ¿Sí? Esto es una herencia, digamos, de cuando se simulaban muros trombe, en donde se ponían ventanillas inferior y superior, y siempre lo que se quería o lo que se pretendía con el muro trombe era que el calor dentro del muro trombe ingresara por las ventanillas superiores hacia el ambiente que se estaba calefaccionando. Pero no se quería que la circulación fuera en sentido contrario. Entonces, por eso está puesto este elemento aquí de ventanillas. Bueno, eso es todo lo que se refiere al ingreso de datos. Para tener, digamos, una especie de resumen de las cosas que están acá, hay una última plantilla al final que es simplemente informativa, no hay que ingresar nada, que me indica cuáles son las conexiones que yo tengo definidas y cuáles son las paredes, los tabiques, los vidriados, las ventanillas, las aberturas que yo tengo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, me dice que el living se conecta con el exterior a través de la pared 5, 6, 7 y 8, del tabique 1 y 3. Entonces es una manera más fácil de encontrar los elementos que estoy buscando, ¿sí? Bueno, hay otros elementos que se pueden definir en el programa, pero yo se los voy a dejar para que ustedes los miren. Si en algún momento los necesitan, son, digamos, cosas más especiales o que no aparecen tan comúnmente en las simulaciones. Una son las dobles fachadas verdes, ¿sí? Cuando yo podría poner, por ejemplo, una enredadera separada, un poquito separada de la envolvente del edificio y quisiera calcular cuál sería el efecto de la planta sobre la temperatura interior, ¿sí? Otro ejemplo de cosas más extrañas son los enfriadores evaporativos, ¿sí? Que son una especie de
en resumen, es como un panel mojado por el cual circula aire, que se enfría y ese aire frío ingresa a una zona térmica, ¿sí? Este elemento estaba puesto porque en algún momento simulamos un invernadero para el INTA en Catamarca y tenía este tipo de dispositivos para enfriar el aire, ¿sí? Entonces, por eso está puesto acá. Después tenemos los intercambiadores tierra-aire, que son esos conductos que van enterrados bajo el suelo, y entonces toman aire del exterior, por ejemplo en verano, y como el suelo está frío, el aire que ingresa al tubo, en todos esos metros, normalmente estos tubos tienen 20, 30 metros de largo, se va enfriando cuando pasa por el tubo y entonces sale hacia la zona térmica con menor temperatura, una forma de enfriar el aire, ¿sí? Y después están, bueno, los muros de agua, que eran muy usados más en los años 80, o 90, digamos, en estas viviendas bioclimáticas, que eran esas especies de paredes que tenían líquido o botellas de líquido puestas ahí, entonces no se podían tratar ni como una pared masiva porque el movimiento convectivo del agua hacía que estuviera a una temperatura uniforme y el modelo de la pared no sirviera, ¿sí? Entonces por eso es que están acá estos elementos especiales. Como les digo, están en el manual si a alguien le interesa y me consultan si es que tienen algún caso de estos más especial. Bueno, entonces, supongamos que tenemos nuestro ejemplo ya ingresado, entonces ahora vamos a hacer el cálculo. Estos botones que siguen acá, este botón verde es para controlar los errores, ¿sí? Si yo hago clic, me va a revisar si me olvidé de meter alguna cosa o de si hay algún coeficiente un poco extraño, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, me aparece acá, digamos, va poniendo títulos en cada elemento que está analizando y acá me dice que en los vidriados tengo un problema. El vidriado 3 dice, con error de tipeo, datos incompletos, revise, ¿sí? Eso era porque yo había puesto en los vidriados esta ventana 3 y no le ingresé ningún dato. Entonces, bueno, si yo lo elimino, guardar el archivo, no se olviden de guardar porque si no los datos no se guardan, y ahí puedo cliquear de nuevo acá, y ahí me sale el número de errores 0, o sea que eso significa que muy probablemente, no completamente, pero sí muy probablemente no hayan errores en el archivo. Entonces, eso si lo quieren hacer cada tanto, pero si no quieren chequear los errores permanentemente, este botoncito es el botón de calcular. El botón de calcular siempre hace el control de errores primero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculan acá, van a ver el informe de errores acá, y si este informe de errores pasa bien y no hay errores, entonces recién les va a aparecer esta pantalla verde para que ustedes terminen de ingresar algunos datitos más.